Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Tú eliges 2024. Bien, 7:32 de la mañana, 7:32 de la mañana. Vamos a conversar a esta hora con el ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado. Con él vamos a analizar el escenario que enfrenta el expresidente Ricardo Martinelli. Don Guillermo, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, contento de compartir con usted esta mañana. ¿Qué escenario o qué enfrenta ahora el expresidente Ricardo Martinelli cuando ya inclusive es oficialmente el candidato a la presidencia por ERM? ¿Qué ocurre en este escenario? Mire, en este escenario él todavía tiene la posibilidad de presentar, y no tengo duda de que así ocurrirá porque ha sido la trayectoria que han exhibido sus abogados hasta el presente durante todos los procesos que ha tenido. Apelación en contra de la decisión. Mientras la sentencia, mientras la sentencia no esté en firme, como decimos los abogados, que significa que ya no se puede recurrir y que ya es caso absolutamente decidido, él sigue siendo candidato a la presidencia, él puede correr, él tiene todas las, las facultades de un ciudadano común. Pero claro, tiene que atender ese proceso penal que se está adelantando. Eso quiere decir que si él apela, como esperamos todos que vaya a apelar y ya sus abogados han anunciado, el caso debe pasar al Tribunal Superior de Liquidación de Causas, pero él sigue siendo candidato a la presidencia de la República. Eso no se puede impedir. Si él sigue siendo candidato a la presidencia de la República, el proceso sigue andando y en algún momento va a tener que decidirse. Si ese proceso se decide antes de las elecciones y ya no cabe ningún recurso, él deja de ser candidato a la presidencia de la República porque hay dos razones para que sea así. Una es que la Constitución señala que nadie que haya sido condenado a más de 5 años de prisión puede ser candidato a la presidencia de la República por delito doloso. Esto se trata de un delito doloso. Y en segundo lugar, porque aparte de esa prohibición que trae la propia Constitución de la República, también el Código Penal señala que las penas que se impongan en materia de derecho penal acarrean consigo lo que se llama la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, que es una pena accesoria. Y por las dos razones quedaría excluido de la papeleta. Ahora bien, si llegamos a la fecha de las elecciones y aún la decisión no está en firme, él puede perfectamente correr para presidente de la República y ahí tenemos entonces dos posibilidades. Una, que pierda las elecciones, el proceso sigue y ya se verá cómo se resuelve en los juzgados. Otra, que el proceso, que él gane las elecciones y en ese caso sea presidente electo durante 2 meses y luego presidente en posesión del cargo, pero si sale la decisión de este proceso ya iniciado en algún momento, entonces él tiene que dejar la presidencia y cumplir con la sentencia que se haya emitido en ese momento. Esa es la situación que tenemos ahora mismo. Sé que me Ahora, van a decir que sí, cómo dígame. es que un juzgado o una corte o un tribunal superior puede ir por encima de la voluntad popular, pero es así. Y es así en todas partes del mundo. La justicia tiene un valor que se considera superior en cuanto a que cuando hay un fallo de un tribunal, no se puede desvirtuar ese fallo por mayoría de los votos expresados a favor. Eso no puede hacerse. Ahora una pregunta, ¿cómo quedaría RM el partido en este escenario si la decisión se toma antes? Porque a lo que se espera es que
se vence el plazo y que el señor pueda correr en las elecciones. Podrían darse tres escenarios, ¿no? Usted lo tiene más claro que yo. Uno es que corra y cuando gane sea condenado. La pregunta es, ¿quedaría la figura de la vicepresidenta encargada? O si es sancionado antes de, ¿tendría RM, el partido, la opción de postular a otra persona a la presidencia? Mire, el código electoral contempla la posibilidad de que si una persona que ha sido ya postulada deja de poder ser candidato, ya no puede continuar siendo candidato, entonces el suplente ocupa la posición del principal. Esa es la situación que existe. Si se tratara de la muerte del candidato principal o suplente, al partido se le da la opción de reponer ese candidato, de sustituirlo con otro candidato hasta un mes antes de las elecciones, vencido el cual el partido corre solamente con el candidato que sobrevivió, que aún vive. Esos son los casos que contempla la ley electoral. Al final, quien tiene que anunciar que en Ricardo Martinelli queda fuera es el Tribunal Electoral, ¿no? Una vez se agoten todos los procesos hasta que el tribunal no diga que no puede ser candidato. O sea, No, es la autoridad no, máxima. no. Basta con que la sentencia quede en firme para que él automáticamente tenga que comenzar a cumplir la pena que se haya impuesto, si se trata de la imposición de una pena, en cuyo caso la pena accesoria, que es la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, inmediatamente entra a aplicarse sin necesidad de que el Tribunal Electoral diga absolutamente nada. Ahora, usted como abogado, ¿cree que le den los tiempos a Ricardo Martinelli para aspirar a la presidencia y después ser condenado, que es a lo que ellos aspiran, ¿no? Mire, no puede negarse que es un caso muy especial porque son pocas las veces en que la historia de cualquier nación, una persona que es candidata al mismo tiempo está siendo juzgada y el proceso puede terminar antes de las elecciones o después de las elecciones. Yo recuerdo un caso en Panamá en 1994. En 1994 el Tribunal Electoral juzgaba por la utilización de recursos del Estado para la conformación de un partido político a la entonces alcaldesa de la ciudad de Panamá, y ella presentó su candidatura para ser alcalde. El proceso de la audiencia terminó antes de las elecciones, por ahí por el mes de, no sé, como de noviembre o octubre del año anterior a las elecciones, pero entonces ella presentó una apelación y esa apelación no se resolvió sino hasta después de las elecciones. Y como las elecciones habían tenido lugar antes de que saliera esa sentencia definitiva y ella había ganado las elecciones, pues lo que significó la sentencia, que fue condenatoria y que confirmó la sentencia de primera instancia, significó que ella no pudo asumir la alcaldía durante un tiempo hasta que se cumpliera el término de la condena que se había impuesto. Eso fue lo que ocurrió en esa oportunidad. Y yo pienso, interpreto incluso, aún a riesgo de parecer temerario, que este sería el mismo criterio que debería aplicarse en el caso del señor Ricardo Martinelli. ¿Cómo evaluamos a la justicia cuando podría permitir, y hablo del sistema en general, al permitir que una persona que termine siendo condenada tenga la opción o inclusive pueda ganar la presidencia de la República? Mire, eso pasa en todas partes. En Estados Unidos, por ejemplo, el señor Trump está siendo en estos momentos investigado y tiene una causa abierta por el hecho de haber sustraído documentos públicos que se llevó para su casa. Y esa causa está pendiente de ser resuelta. Sin embargo, ya suenan los cascabeles de las futuras elecciones que deben tener lugar en Estados Unidos el próximo en noviembre del próximo año, perdón. Y sin embargo, mientras eso esté andando, él puede perfectamente aspirar a ser presidente, pero lo que disponga la justicia, en este caso de los Estados Unidos,
en el momento en que lo disponga, antes o después de las elecciones, debe cumplirse. Ahora, mientras no esté sentencia en firme, se mantiene todo igual, inclusive el tema del periódico de Panamá América, todo se mantiene igual. Así es. Nada de lo que está contemplado en esa sentencia como una sanción o como medidas que derivan de la existencia de la sentencia puede comenzar a aplicarse. Y la razón está en que la sentencia todavía no está en firme porque todavía es susceptible de ser apelada y de ser reformada. Y mientras algo está en situación de poder ser reformado, todavía no está en vigor. Y para aclarar algo más, las personas piensan que lo que lo deja por fuera es la pena accesoria. Y entiendo, usted me corrige la información, que lo que lo deja por fuera es la cantidad de años a lo que ha sido condenado. No, las dos cosas. Ah, sí, Las explíquenos, dos cosas. don El, Guillermo. el, no me acuerdo qué artículo de la Constitución señala que creo que es el 179 o 180, 180, que para poder ser presidente de la República, además de los requisitos de ser panameño, etcétera, y haber cumplido 35 años, no puede llegar a ser candidato quien haya sido condenado por delito doloso a más de 5 años de prisión. Eso lo ordena la Constitución en su artículo 180. Pero también, y si no me equivoco, porque lo estuve revisando anoche, Sí. está en los artículos 50 y 62 del Código Penal, las penas de carácter accesorio tienen que ponerse siempre, aun cuando en el artículo que sanciona la comisión de un delito no se establezca que hay derecho del juez a imponer la pena accesoria. Y esas penas accesorias incluyen, dependiendo de la naturaleza del delito, la imposibilidad del ejercicio de funciones públicas, tratándose de que en el caso de este delito del que se le está acusando al señor Ricardo Martinelli, era precisamente porque en función de estar ejerciendo funciones públicas, pudo tener la posibilidad de disponer de los recursos de que dispuso para desviarlos, para adquirir algo que no debía haberse hecho de acuerdo con esa sentencia, pues entonces esa pena accesoria de inhabilitación de funciones públicas tiene necesariamente que tener lugar. ¿Cómo trastocaría la salida de Ricardo Martinelli el escenario político, don Guillermo? Eso es difícil de anticipar. Yo pienso, es más, creo que no tengo mayor duda al respecto, de que la salida de Ricardo Martinelli, por un lado, va a disparar un poco las pasiones, pero en segundo lugar va a... la presencia de Ricardo Martinelli, que es en este momento una candidatura fuerte, porque tiene mucha gente que, como han revelado las encuestas, simpatiza con su postulación, es un factor aglutinante, es decir, los demás candidatos tienen la tendencia a considerar la posibilidad de una alianza porque sienten que Ricardo Martinelli es una fuerza bastante vigorosa, robusta, y por consiguiente no pueden dispersar el voto con muchas candidaturas diferentes. Por eso la tendencia va a ser a aglutinar partidos e incluso candidatos independientes. En caso de que a Ricardo Martinelli se ausente, por las razones que sean, ese factor ya no va a estar presente. Eso tiene además el inconveniente de que quien quiera que llegue al poder en las elecciones del año 2024, sin que haya un Ricardo Martinelli en la contienda, pues va a llegar con un apoyo electoral más débil que el que tendría cualquier candidato con la presencia de Ricardo Martinelli, porque Ricardo Martinelli constituye un factor aglutinante de fuerzas para las demás candidaturas. Pero, y de correr, lo toca un poco, le resta poder a Ricardo Martinelli en cuanto a esa aceptación que Mire, tiene. yo no estoy muy seguro. En Panamá tenemos una situación
muy especial. La forma de pensar de nuestro pueblo, sobre todo en las capas menos afortunadas, es la de que más o menos es esta. Los políticos roban. Ricardo Martinelli robó, pero hizo obras. Luego, Ricardo Martinelli por lo menos nos dejó las obras. Con esa mentalidad, esa capa de ciudadanos o esas capas sociales no se llegan a percatar de que cuando un político, cualquiera que sea, roba, le hace daño a toda la sociedad, porque cuando sustrae recursos públicos, esos mismos recursos, si no hubieran sido sustraídos, se hubieran podido utilizar para veredas, educación, agua, salud, etc. Pero el criterio de nuestra población en general es la de que, bueno, si todos roban, por lo menos nos dejó obras. Ese criterio yo creo que está desenfocado, pero no puedo negar que sea un criterio muy extendido entre nuestras capas sociales. Que es una realidad, don Guillermo. Pero bueno, ¿algo más para concluir ya, don Guillermo? No, yo lo que concluyo es que este caso debiera ser ejemplarizante para todos los políticos. Mire, una vez circuló un video que yo hice con respecto a una conversación que había tenido con Ricardo Martinelli antes de que él fuera siquiera candidato y siquiera tuviera partido político. Y me sostenía, como mucha gente piensa, que cualquiera que llegue al poder o que se meta a político va a robar y no le va a pasar nada. Bueno, lo cierto es que a los políticos eventualmente les está pasando cuando roban o cuando hacen cosas que no deberían hacer. Tenemos ejemplos, le voy a decir algunos nada más. Sí. En México, con Salinas de Gortari. En Perú, con Alan García, que incluso llegó a suicidarse. En Costa Rica, con el licenciado Rodríguez, no recuerdo en este momento su primer nombre, una excelente persona, pero que fue acusada de un delito muy leve en realidad, hasta donde yo entiendo, y sin embargo perdió inclusive la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Eso está pasando eso ha pasado en Guatemala, eso ha pasado en El Salvador, eso está pasando en otras partes del mundo. El mundo está evolucionando y los pueblos cada vez más se están dando cuenta de que, si bien hasta ahora la tónica ha sido la de que los políticos cuando roban no les pasa nada, eso está cambiando. Afortunadamente, además, porque esos dineros que se distraen de la atención a las necesidades públicas efectivamente pueden destinarse a satisfacer las necesidades públicas, que son muchas, por tanto tiempo de robadera que ha habido en nuestros gobiernos por los políticos. Guillermo Márquez Amado, abogado, ex magistrado del Tribunal Electoral, conversando con nosotros de lo ocurrido en el caso New Business y del futuro político de Ricardo Martinelli. Muchas gracias, don Guillermo. Excelente. Con mucho gusto y muy buenos días.